Contexto histórico de Gabriela Mistral. Nació en una época en que la educación en Chile se estaba masificando, lo que le permitió tener un mayor acceso a ella. Nació el 7 de abril de 1889 en una sencilla familia. Fue hija de un profesor y una modista. En esos tiempos comenzaron a aparecer los primeros movimientos feministas, lo que le hizo más fácil tener cargos como profesora y poeta. Además, influenciaron mucho su personalidad feminista. Fue íntima amiga del ministro de Educación Pública, Pedro Aguirre Cerda, lo cual facilitó el ser directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, y también le dio más experiencia. Durante la Segunda Guerra Mundial mostró una posición antifascista, lo cual la posicionó como ejemplo a seguir para varias mujeres. Fue una gran influyente en la política chilena, incluso fue vital en la soberanía de la Antártica. Contexto cultural de Gabriela Mistral. Tenía una religión católica, ya que era la religión que más profesaba en Chile en esa época. Su vida era sencilla. Era hija de modista y profesor, por lo tanto su vida no salía fuera de lo común. Era feminista y esto se vio influenciado por los movimientos de la época. Tenía un pensamiento pedagógico, el cual era inspirado por su hermana. Gabriela nació un año antes de que se creara la Universidad Católica de Santiago, lo cual la inspiró a crear poemas tales como Maestra Rural y Decálogo de la Maestra, lo cual la hacía tener una visión del mundo guiada más por la literatura. Era defensora de América Latina, de los indios y de la tierra. Esto la hace inspirarse y crear poemas de tipo hispanoamericano. Contexto literario de Gabriela Mistral. A los 15 años, ella empezó a escribir sus primeros poemas tales como Alguien, Alma y Soledad. Sin embargo, en 1910 comienza a publicar sus primeros poemas. En 1914, su poema Sonetos de la Muerte fue destacado. Este poema fue escrito en honor a Romelio Ureta. El 15 de noviembre de 1945, Gabriela Mistral obtiene el Premio Nobel de la Literatura. En su primera obra, ella principalmente se inspiró en la Biblia y en Rubén Darío. Sus primeros poemas se dieron en su juventud con una temática relacionada con la soledad. Esto definió un carácter y temáticas románticas y solitarias. En 1922 se lanza el primer libro de Gabriela Mistral. La mayoría de estos poemas habían sido escritos por ella hace 10 años atrás. ¿Dónde fue Tijuantisuyo? Nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Silbaban quenas, ardían 2000 fuegos vivos. Cantaban collas de oro y amautas benditos. Bajaste ciego de soles, volando dormido, para hallar viudo los aires de llama y de indio. Y de dónde era maizales, ver subir el trigo, y en lugar de las vicuñas, topar los novillos. Regresa tu Pachamac, en vano venido, indio loco, indio que nace, pájaro perdido. Para poder analizar el siguiente poema, debemos saber que su temática es indígena, ya que dice: donde fue Tijuantisuyo nacían los indios. Tijuantisuyo es un imperio incaico, y aquí se está refiriendo prácticamente a las raíces de los indios. Luego dice: llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Puna se está refiriendo a una pequeña parte de la cordillera de los Andes. Y cuando dice con danzas, con himnos, se está refiriendo a que la cultura de los indios es muy alegre, ya que ellos generaban sus propios himnos y sus propios tipos de baile. Luego, en el último párrafo dice: regresa tu Pachamac, en vano venido. Pachamac se está refiriendo a Pachamama, lo cual quiere decir naturaleza. Aquí le está diciendo nuevamente que regrese a su propia naturaleza. Luego dice: indio loco, indio que nace, pájaro perdido. Cuando dice indio loco se está refiriendo a que la cultura de los indios es muy alegre. Luego indio que nace a sus raíces, ya que son ellos mismos los que van generando su propio tipo de cultura y sus propias ideas y pensamientos. Cuando dice pájaro perdido, está haciendo una semejanza al pájaro, ya que el pájaro vuela libre. Aquí está queriendo decir que los indios tienen que ser libres. Luego dice perdido. Perdido se está refiriendo prácticamente a la sociedad de hoy en día,
la cual está olvidando a los indios y a todas sus culturas y sus ideas. El motivo lírico de este poema es la pérdida de su gente y de su cultura, refiriéndose a la cultura inca. En varias partes del poema, Gabriela los incita a volver a sus orígenes. El objeto del poema de Gabriela Mistral son los indios, ya que ella se enfoca bastante en hablar sobre ellos, a la vez también sobre sus libertades y también sobre su naturaleza y asociarlo con sus tipos de raíces que son propios de su cultura. El temple de este poema es tristeza, ya que indica que los incas dejaron sus tierras por obligación y las deben recuperar, no solo sus tierras, sino su gente, su cultura y sus costumbres. Actitud lírica predominante en el poema, enunciativa, porque describe un ritual de la cultura quechua, el cual se puede observar en los versos escritos. También en pequeñas partes está presente la actitud apostrófica, ya que en 2 versos se dirige a un tú. Tipo de rima predominantemente consonante, ya que se repite la vocal y la consonante en casi todas las estrofas, en cambio la rima sonante se muestra solo una vez en todo el poema. Existen distintos tipos de poemas, los cuales se pueden diferenciar por la cantidad de sílabas que contienen cada verso. Estos se nombran como monosílabos, disílabos, trisílabos, tetrasílabos, etc. Este poema, Canción Quechua de Gabriela Mistral, se presenta como un poema octosílabo, ya que cada verso contiene solo 8 sílabas. Este poema presenta una rima consonante, en la cual se evidencia la igualdad de vocales y consonantes. Un concepto muy importante en cada rima es la distribución. En este caso se presenta una rima consonante alterna. En el poema podemos encontrar 3 figuras literarias. La primera es hipérbato, lo cual es invertir el orden habitual de las palabras, y esto lo vemos en el primer párrafo del poema, en donde dice: donde fue Tijuantisuyo nacían los indios, y esto lo podemos cambiar por nacían los indios donde fue Tijuantisuyo. La segunda es anáfora, lo cual es la reiteración de una o más palabras, y esto está en el último párrafo, en donde dice: indio loco, indio que nace. Y finalmente la última figura literaria es la aliteración, lo cual es la repetición de sonidos semejantes, y esto es en vano venido, que se encuentra en el último párrafo del poema.